Soy Claudia. Tengo 43 años y nunca pensé que me encontraría en esta situación. He sido amiga de Sofía desde hace más de 20 años. Siempre hemos sido inseparables, compartiendo todo, desde nuestras experiencias de vida hasta los momentos más íntimos. Conozco a su hijo Tomás desde que era un niño. Lo he visto crecer y convertirse en un joven adulto. Nunca me hubiera imaginado que, de un día para otro, empezaría a verlo de una manera diferente. Tomás siempre ha sido muy educado y respetuoso conmigo. Cada vez que viene a mi casa a visitar a sus padres o simplemente a pasar tiempo con mi hijo, me saluda con una sonrisa encantadora. Hace poco, Sofía tuvo que ausentarse por trabajo y Tomás comenzó a pasar más tiempo con nosotros. Al principio, no le di mayor importancia. Sin embargo, con el tiempo, noté que nuestras conversaciones se volvían más personales, más profundas. Comenzaba a abrirse conmigo de una manera que me sorprendía. Suscríbete si te está gustando mi historia con Tomás y activa la campanita de notificaciones para más historias como esta. Una tarde, mientras preparaba la cena, Tomás se acercó a la cocina para ayudarme. Lo que comenzó como una charla ligera sobre la escuela y sus intereses, terminó en algo más íntimo. Su mirada era diferente, más intensa, y me di cuenta de que mi corazón comenzaba a latir más rápido cada vez que estaba cerca. A pesar de las señales de alarma que me enviaba mi conciencia, me dejé llevar por la curiosidad. Empecé a disfrutar de las conversaciones con Tomás más de lo que debía. Había algo en su juventud, en su manera de verme, que me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años. No era solo su físico lo que me atraía, aunque era innegable que el tiempo había sido generoso con él. Era la atención que me prestaba, cómo se preocupaba por lo que yo decía, cómo parecía admirarme. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá viendo una película, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Sentí una chispa, y cuando levanté la mirada, sus ojos estaban fijos en los míos. El aire entre nosotros se volvió denso, lleno de tensión. Me di cuenta de que había cruzado una línea emocional, una línea que no debería haber cruzado. Pero en lugar de apartarme, me quedé quieta, observando su reacción. Tomás no se apartó. Al contrario, se inclinó un poco más cerca y pude sentir la calidez de su cuerpo a mi lado. Mi mente me gritaba que me detuviera, pero mi corazón decía lo contrario. Le devolví la mirada y en ese momento supe que ya no había vuelta atrás. El deseo, la curiosidad y algo más profundo me estaban empujando a un abismo que ni siquiera quería evitar. Tomás se acercó más, tan lentamente que sentí el aumento de la tensión en cada segundo que pasaba. Mi corazón latía con fuerza, pero en lugar de sentir miedo, lo que me invadía era una emoción que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. «Claudia», susurró mi nombre. Su voz temblaba ligeramente, como si no estuviera seguro de lo que iba a pasar a continuación, pero su mirada era firme. No podía evitar notar lo mucho que había crecido desde que lo conocí, como el niño travieso que jugaba en el jardín con mi hijo. Ahora, frente a mí, era un joven que despertaba en mí emociones que pensaba olvidadas. «Tomás, no deberíamos…», le dije, aunque mi voz no tenía convicción. Era más una advertencia que una decisión firme. Pero en el fondo, sabía que ya no había marcha atrás. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía ignorar ni detener. Sin responder, Tomás se inclinó hacia mí y rozó sus labios con los míos. Fue un beso suave al principio, como si estuviera esperando una señal de mi parte. Pero mi cuerpo respondió antes que mi mente, devolviéndole el beso con una intensidad que me tomó por sorpresa. En ese instante, dejé de pensar en las consecuencias, en Sofía, en todo. Solo estábamos él y yo, en ese momento que parecía suspendido en el tiempo. Sentí sus manos en mi cintura, acercándome más a él, y de alguna manera, todo se sintió natural, como si esto fuera lo que habíamos estado evitando desde hacía semanas. Mi piel se erizaba con cada caricia suya,
y el espacio entre nosotros desaparecía poco a poco. Tomás se apartó ligeramente, lo suficiente para mirarme a los ojos. Su respiración era agitada, como la mía, pero había algo más en su mirada. Una mezcla de emoción y vulnerabilidad que no había visto antes. «Claudia, tengo que decirte algo», murmuró, su voz cargada de una sinceridad que me desarmó por completo. Me quedé quieta, esperando, mientras su mano se mantenía firmemente en mi cintura. «He estado enamorado de ti desde hace mucho tiempo. No es solo lo que está pasando ahora. Siempre te he visto de una manera diferente. No lo podía evitar». Su confesión me dejó en shock. ¿Tomás enamorado de mí? Nunca me hubiera imaginado que alguien tan joven, tan cercano a nuestra familia, pudiera sentir algo tan intenso por mí. Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de poder procesarlas, sentí una oleada de emociones que me envolvía. No era solo un deseo pasajero. Lo que había entre nosotros era más profundo de lo que había pensado. «Tomás, esto es complicado», le dije, pero mi voz era suave, no un reproche. «Eres joven, yo soy mucho mayor que tú. Y Sofía es tu madre, es mi mejor amiga. ¿Cómo vamos a manejar esto?» Él tomó mis manos entre las suyas y me miró con una firmeza que me sorprendió. «No me importa la edad, no me importa lo que otros piensen. Lo único que sé es lo que siento por ti. No estoy diciendo que sea fácil, pero quiero estar contigo». Su declaración fue tan inesperada como poderosa. Algo en mí se derrumbó, como si las barreras que había construido para protegerme de este tipo de situaciones se desvanecieran en un instante. Lo que había comenzado como una curiosidad, un deseo, ahora se estaba transformando en algo mucho más complicado y peligroso. Pasamos el resto de la noche juntos, hablando, besándonos, compartiendo pensamientos que nunca antes habíamos expresado. La intensidad de lo que estaba sucediendo me abrumaba, pero no podía negarlo. Sentía lo mismo por él. Tomás me hacía sentir viva, deseada, y por primera vez en mucho tiempo me sentía conectada a alguien de una manera profunda. A medida que las semanas pasaron, nuestras vidas comenzaron a coentrelazarse de formas que no habíamos planeado. Nos encontrábamos en secreto, buscando momentos para estar juntos sin que nadie lo supiera. Sin embargo, sabía que no podríamos mantener esto oculto para siempre. Decidimos que lo mejor sería ser honestos con Sofía antes de que ella pudiera sospechar algo. Aunque el miedo me invadía, sabía que era necesario. Tomás y yo planeamos una tarde para reunirnos en su casa, un lugar que había sido testigo de tantas memorias compartidas. La tensión en el aire era palpable cuando llegamos, pero estaba decidida a enfrentar la verdad. Sofía nos recibió con su habitual calidez, sin ninguna pista de lo que estábamos a punto de revelarle. Nos sentamos en la sala. El silencio se sentía denso mientras Tomás tomaba mi mano, dándome el valor que necesitaba para hablar. «Sofía, hay algo que necesitamos decirte», comencé, mi voz temblorosa. «Tomás y yo hemos estado viéndonos de una manera más allá de la amistad». Los ojos de Sofía se abrieron en shock y el silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Qué? ¿Cómo pudieron...?» «Claudia, es tu mejor amiga. Tomás es mi hijo». Sus palabras se llenaron de incredulidad y dolor. Tomás, con valentía, intervino. «Mamá, lo siento. No puedo evitar lo que siento por ella. No es solo un capricho, es real». Las emociones en la habitación eran intensas. Sofía parecía dividida entre la traición y la preocupación por su hijo. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, vi cómo su mirada se suavizaba. El amor que sentía por ambos era más fuerte que el resentimiento. «Necesito tiempo para procesar esto», finalmente dijo, y aunque su voz era fría, había un destello de entendimiento en sus ojos. La conversación se volvió más profunda, más emocional, y lo que había comenzado como un conflicto se convirtió en una revelación. Después de un rato, Sofía se retiró a la cocina para prepararnos algo de beber. En ese momento, Tomás y yo nos miramos. Sabíamos que, si
sin importar el resultado, lo que sentíamos era verdadero. En un impulso, lo atraje hacia mí, y nuestros labios se encontraron de nuevo en un beso lleno de pasión. Este beso era una mezcla de alivio, deseo y promesa. Mientras nuestras manos se buscaban, sentí que el mundo a nuestro alrededor desaparecía. No había nada más que el ardor de nuestro deseo, y en ese momento todo se sintió perfecto. Nos perdimos el uno en el otro, sabiendo que lo que habíamos comenzado era solo el inicio de algo más grande. La pasión que había estado latente en nuestros corazones ahora ardía con fuerza. Y no podía evitar pensar que, aunque había complicaciones por delante, juntos podríamos superar cualquier obstáculo. A partir de esa tarde, nuestras vidas cambiaron para siempre. Sabíamos que enfrentaríamos desafíos, pero estábamos dispuestos a luchar por lo que teníamos. El amor que habíamos encontrado en medio de la confusión se convirtió en un refugio, un hogar. ¿Qué te ha parecido esta historia con el hijo de mi mejor amiga? Te veo en el próximo video.